Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Bueno, feliz tarde. Este es el primer programa del año y quise, bueno, de los de verdad, de regreso de vacaciones, y quise traer, como abrir el año con alguien que yo respeto mucho profesionalmente, personalmente, por ser una persona íntegra en su andar. Es el doctor César Castellano, quien nos acompañará esta tarde. Él es director del IDECIP, que es el Instituto de Investigación y bueno, dominicano del No te Estudio compliques, de la Salud no te Integral compliques. y la Psicología Aplicada. Y Ahora sí. bueno, sí, pero es un instituto también que se dedica a investigar. Sí. Yo estuve haciendo una investigación profunda del IDECIP. Y además, el doctor César Castellanos cerró el año con una representación en la CIP, o sea, la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Psicología. Es así, porque yo Ok. vi medio torpe de las vacaciones, así que ustedes me van a perdonar hoy. Pero bienvenido seas, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Feliz año a ti y a todos quienes nos ven. Gracias por invitarme al primer programa del 2025. Bueno, para conversar con tu teleaudiencia. Sí, tú sabes que iniciando el año, todo el mundo se pregunta cómo hacerlo con buen pie, qué traemos. Es verdad que es necesaria una agenda, porque justamente tras bastidores hablábamos de todas no solamente de todo el peritaje que tú tienes, que has formado a través de tu vida, sino de todas las actividades y todos los cartones que tú llevas. ¿Y quién mejor que tú para comentarnos cómo es que tú lo haces? Ah, Para bien. enseñar a los demás que quizás puedan desarrollar esas habilidades. ¿Se aprenden o no? Claro, por supuesto que se aprenden. Es un tema, lo que no es sencillo, pero obviamente se aprende, al igual que todo en la vida. Claro, normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en ciclos, ¿no? Entonces, las personas tienden a pensar en ciclos de una semana, por ejemplo, y dejan las cosas para el lunes, o tienden a pensar en ciclos de un mes y dicen, bueno, cuando comience el mes, tal cosa. Y obviamente el año es un ciclo, ¿no? Y cerró un ciclo del año, y de eso tú sabes mucho más que cualquiera de nosotros en términos de cómo eso tiene algunas implicaciones astronómicas y astrológicas de ambos tipos. Entonces es un cierre de un ciclo. Y entonces, bueno, los seres humanos tendemos a pensar que cuando cierra un ciclo y abre un nuevo ciclo, en este caso tiene que ver con la rotación, ¿verdad?, de la Tierra y la traslación, mejor dicho, y la rotación conjunta de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, eso tiene un simbolismo para las personas y tienden muchas personas a decir, bueno, en la apertura de este nuevo ciclo voy a proponerme tales y cuales metas, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante loable, interesante, aprovechable, pero lo que realmente creo que hay que poner atención es que a la hora de colocarnos metas, objetivos y todo esto, es fundamental que tomemos en cuenta algunas cosas.
En primer lugar, tenemos que abandonar las excusas, ¿no? Porque con mucha facilidad nos justificamos, nos vendemos y nos compramos nosotros mismos una serie de excusas, que no tengo tiempo, que eso ahora no es tan importante, que cuando llegue el verano, entonces mejor, porque para qué eso ahora, que hay otras prioridades, que hay otros temas que no me dejan y infinidad de excusas que empezamos a colocarnos para no asumir, ¿verdad? Lo que verdaderamente tenemos que asumir en términos de responsabilidades cuando nos hemos propuesto algunas metas. Y también pasa que en ocasiones nosotros mismos nos llenamos de una serie de mensajes negativos, ¿no? Como que, bueno, es que yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy un desastre, yo soy desorganizado, yo soy un inútil, yo nunca acabo lo que empiezo. Son sentencias que no tienen ningún sentido y que generan como una serie de profecías autocumplidas, ¿no? Que nosotros mismos nos cortamos las alas nosotros mismos. Y ante eso, yo creo que es muy importante estar alerta. Y bueno, si usted se propuso metas, si usted se propuso este año lograr tal cual cosa, lo primero que hay que tener en cuenta es que si usted está realmente comprometido o comprometida con ese cambio. O sea, usted realmente no es porque es bonito, no es porque es chulo, no es porque, no, es porque realmente usted se comprometió con un cambio, porque eso va a implicar, sea lo que sea, va a implicar un esfuerzo, va a implicar disciplina, va a implicar cambios de hábitos que nunca son fáciles, de modo que si uno no tiene un compromiso real, es difícil que luego pueda cosechar frutos, ¿no? Y entonces sobreviene la frustración y sobreviene... Lo otro que hay que vencer es el inmediatismo, porque a las personas como que lo toman con furia, ¿no? Entonces en enero arrancan con toda la velocidad y toda la furia y sí, yo lo voy a lograr. Y hacen muchas metas, se proponen muchas metas al mismo tiempo. ¿Cómo es? Demasiadas cosas, quieren abarcar mucho y obviamente eso luego no va a ser posible, ¿no? Hay que reducir en la medida de lo posible, hay que reducir el espacio que hay entre lo que uno quiere y lo que uno realmente puede hacer, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que queremos, pero no todo lo podemos. Para fines de motivación está bien aquello de que querer es poder y todo aquello, y también para fines motivacionales está bien aquello de que, bueno, si yo lo quiero, lo puedo y todo eso, pero en la realidad no funciona así. En la realidad hay cosas que uno quiere y no puede, y sencillamente hay que aterrizar y centrarse en lo que uno puede. ¿M? Hay muchas cosas que yo quisiera, pero sé que no puedo. Por lo menos en este momento de mi vida no puedo. Entonces, debo de concentrarme en lo que realmente puedo, no en lo que quiero. Y ahí hay una alerta siempre que yo creo que es muy importante, que es separar lo posible de lo factible. O sea, en teoría todo es posible, pero en la práctica no todo es factible. Bueno, en teoría puede ser que ahora mismo aterrice un marciano en mi patio. Bueno, eso es posible. Claro que es posible porque, bueno, puede pasar. ¿Quién dice que no? Ajá, pero ¿qué tan probable realmente eso es? O sea, eso muy probablemente no va a ocurrir, pero pudiera ocurrir. Entonces, muchas personas se aferran a lo que pudiera ser, ¿no? Y aferrarse a lo que pudiera ser no es inteligente desde el punto de vista de la planificación para trazarse metas. Para trazarse metas es mucho más inteligente centrarse en lo que es posible, perdón, en lo que es factible. Porque en teoría todo es posible. Todo es posible. Es posible que yo me gane la lotería mañana. Sí, es posible. Pero ¿qué tan probable es? Bueno, muy poco probable. De modo que yo no puedo centrar mis expectativas en que me voy a ganar la lotería, porque aunque es posible, es muy poco probable. Entonces, separar una cosa de la otra también me parece que es muy importante a la hora de aterrizar y evitar luego las frustraciones propias de
quien llega luego a mitad de año y entonces yo no he logrado esto, aquello, pero porque normalmente o son expectativas muy altas, que ciertamente pueden ser posibles, pero son muy poco probables, y o porque hay se inició con una suerte de impulsividad y una hipermotivación casi obsesiva o maníaca, ¿no? De que sí, yo lo voy a lograr y voy a hacer. Entonces, cuando estos procesos son, yo siempre digo que estos son cosas que son de resistencia, no de velocidad. El que corre, el que hace un maratón, administra el oxígeno y administra energía porque tiene que correr 10 kilómetros. El que corre 100 metros tira el todo en esos 100 metros, porque lo que tiene es velocidad que lograr en 100 metros. Son dos estrategias completamente diferentes, aunque las dos son carreras, pero son estrategias distintas. La vida y las metas son un maratón, donde lo importante es llegar al final y llegar bien. No es una carrera de 100 metros, no es lograrlo mañana, no es lograrlo el mes que viene, no es ni siquiera lograrlo este año probablemente, todo, sino partir esas grandes metas en pequeños objetivos que puedan irse logrando para que a la vez sirvan de reforzador y de premio para continuar, porque si la meta es muy grande, es fácil que las personas se frustren a mitad de camino, porque todavía no ven el premio y todavía les falta mucho para lograrlo. O sea, que es bueno proponerse pequeños pasos, o sea, metas cortas. Pequeños pasos, pero orientados hacia una gran meta, ¿no? O sea, primero pensar la gran meta y luego fraccionarlo en pequeños pasos para que esos pequeños pasos, todo lo que uno haga, vaya hacia ese objetivo, porque si no se dispersan las energías y uno no logra nada porque está siempre haciendo cosas que no están orientadas hacia un solo fin. Pero cuando todo lo que uno hace está orientado hacia un solo fin, poco a poco va acercándose hacia esa meta eventualmente deseada, ¿no? Eventualmente proyectada. Es muy importante también, si usted se propuso una meta, un objetivo, eh, converse con personas que hayan sido exitosos en eso. ¿M? Porque esas personas ya pasaron por todo lo que hay que pasar y le van a dar una visión mucho más realista y menos romántica, pero más realista de todo lo que hay que pasar para lograr eso. O sea, que no es como, ¿no? Abrir una caja y ahí está el premio. No funciona así. Hay personas que te dicen, no, pero que yo veo que fulano, mira qué bien le va. Sí, pero fulano tiene 30 años haciendo eso y está ahora empezando a sacar la cabeza, ¿no? O tiene 20 años haciendo eso. O sea, que no es una cosa que ocurre de repente. Muchas personas creen que porque empezaron un negocio ya en enero, entonces como que en julio todavía no están ganando dinero, entonces se frustran, pero es que los negocios hacen un ciclo. Digo, yo no soy experto en financiamiento y nada de eso, pero los negocios hacen un ciclo y hay que asesorarse de gente que sabe de eso. Y entonces sabes que, bueno, hay un periodo normal en el que no va a haber ganancia, no puedes desmoralizarte por eso. Pero eso es falta de información, ¿verdad? ¿Qué hicieron los que lo hicieron bien? ¿No? ¿Qué hizo alguien que lo logró? ¿Qué atravesó? ¿Qué le pasó? ¿Qué obstáculos consiguió? Eso me parece que es importante. Otra cosa para que un objetivo sea viable es definirlo en función de lo que uno puede hacer. O sea, no en función de lo que los otros van a hacer. O sea, era un Doctor, objetivo. hay veces que el miedo hace que es un ente muy obstaculizador de logro de cualquier cosa. Ujú. Bien, hay veces que las metas vienen desde afuera, o sea, una persona que de momento, por razones políticas o hasta naturales, de un derrumbe, un cambio, tiene que salirse. O sea, ¿cómo afronta esos miedos que de repente pueden surgir? Hay dos situaciones que son muy paralizantes. Una es el miedo, la otra es el exceso de análisis. Sí, el exceso de análisis produce parálisis.
teoriza, 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 pero no hace nada. Eso no tampoco sirve. Y el miedo es una emoción que puede paralizar, o sea, que puede hacer que las personas se frisen y no se muevan hacia lo que tienen que hacer. En tal sentido, el miedo, aunque es una emoción normal frente a algo que realmente pueda estar ocurriendo, a ver, si una persona está siendo perseguida políticamente, es normal que tenga miedo. De hecho, es bueno que tenga miedo, pues si no tiene miedo, lo van a matar, lo van a meter preso. O sea que el miedo es normal, es bueno, moviliza. Ahora, el problema es cuando estamos hablando del miedo neurótico, o sea, el miedo no ante lo que es, sino el miedo ante lo que pudiera ser. Ese miedo ante lo que pudiera ser es perjudicial. No, yo no voy a salir porque pudiera llover. No, yo no me voy a montar en ese autobús porque pudiera chocar. Bueno, sí, nuevamente pudiera, pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? Bueno, es muy baja. Entonces, el vivir es un riesgo. Normalmente vivir es un riesgo, pero el chiste es irse moviendo entre las probabilidades de menor riesgo posible. Entonces, claro, si yo voy a estar en un autobús que no tiene freno y no tiene ventana y va a 300 kilómetros por hora, bueno, la probabilidad de que haya un accidente es muy alta, pero eh, de alguna manera uno va buscando espacios lo más seguros posible, porque en la medida que uno va logrando espacios seguros, el miedo aminora, ¿no? Lo que genera miedo es la incertidumbre ante el riesgo. Y frente a eso hay distintas herramientas. Una es la información. La información reduce mucho el miedo. Y a nivel personal, lo que más reduce el miedo es el contacto físico, ¿no? El abrazo, la cercanía de alguien que dé seguridad, reduce bastante el miedo. Eh, La tercera estrategia, que es esa que hablábamos de frizarse, realmente no funciona, ¿no? Es una estrategia muy regresiva. Es lo que hacíamos cuando éramos niños y teníamos miedo, que nos tapábamos los ojos. Porque en el cerebro de un niño muy pequeño solo existe aquello que ve. De modo que cuando se tapa los ojos, la realidad deja de existir. Pero muchos adultos conservan una respuesta similar, pretendiendo no ver lo que está ocurriendo. Y ya de adulto le llamamos negación, pero es un miedo neurótico y que no nos va a ayudar a avanzar. Ahora, es muy importante definir las metas en función de lo que uno hará, no en función de lo que otro debe hacer. Es decir, yo he escuchado personas que dicen, este año quiero una pareja. Bueno, pues eso no depende solo de usted. O sea, eso, obviamente usted tendrá que hacer algunas cosas, pero la otra mitad no depende de usted. Entonces, es tremendamente riesgoso esa meta, lograrla. O este año yo me propongo que mi papá me perdone. Bueno, eso no depende de usted, eso depende de su papá. O sea que hay que definir las cosas en función de lo que yo voy a hacer. Si mi meta es que mi papá me perdone, entonces, ¿qué yo voy a hacer para lograr ese perdón? ¿No? En función de las cosas que yo quiero hacer, que yo necesito hacer para lograr lo que quiero, mejor dicho. Y disminuir en la medida de lo posible el centrar las cosas en cosas que dependen de otro o en situaciones que son muy generales y muy poco operacionalizables, ¿no? Como que yo este año me propongo comer saludable, ok, pero eso hay que aterrizarlo muchísimo todavía, o sea, que Mucho, porque si usted no compra las comidas saludables, por ejemplo, yo conozco a alguien que dice que se va a proponer una dieta, pero lo que compra son carbohidratos, lo que cocina. mm, sí, Eh, eh, exacto. O que mi hijo, este año me propongo que mi hijo estudie mejor, saque mejores notas. Sí, pues primero no depende de usted y segundo, eso es muy general. O sea, hay un montón de cosas que habría que modificar para que eso se logre y precisamente eso es lo que hay que enfocar. O sea, cuáles son esos procesos. De otra manera se convierte en una lista para Santa Claus
muy bonita, pero que no va a generar realmente resultados. Otro elemento importante es definir las metas de manera medibles, ¿no? O sea, es como que yo este año me propongo, como decíamos ahorita, comer mejor. Comer más saludable, ok, pero ¿cómo vamos a medir eso? O sea, ¿significa que cada 3 veces a la semana voy a comer vegetales? ¿Y qué cantidad de vegetales? ¿O 3 veces a la semana voy a comer granos? ¿Y cuáles granos? ¿O voy a reducir la ingesta de grasas? ¿En cuánto por ciento? ¿Voy a comer grasas solamente una vez a la semana? O sea, medible, números, para poder saber si yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer para lograr la meta, ¿no? De otra manera, es un camino muy, muy difuso que no permite saber si uno realmente está orientado a lograr la meta o no. Y finalmente, que sea realista. O sea, no se ponga una meta que no sea realista. Yo este año voy a ahorrar 1 millón de pesos. Sí, pero si usted no gana para ahorrar 1 millón de pesos, eso no tiene ningún sentido. Es un lindo deseo, es muy bonito, pero usted no lo va a lograr y entonces se va a frustrar. Hay que proponerse cosas realizables en el marco de las posibilidades y recursos que uno tiene. En ese contexto tiene sentido hacer las metas. Lo otro es complicarse y frustrarse. Entonces, lo que observamos es que en enero están los gimnasios llenos, pero en marzo ya está todo el mundo frustrado y Cuidado, abandonado. y cuidado si no es peor, pero ya Si empezó no a faltar. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Bueno, ahí tenemos en pantalla que está en el Facebook y decir. correcto. Aquí nos pueden ubicar, aquí está el teléfono, el 809-549-7071 y nos pueden ubicar en Facebook, así como IDECIP, y en Instagram, así como está allí, IDECIP1. Ya, bueno, y también voy a adelantarle, el doctor tiene unos cafecitos que si usted Ah, quiere ver como lo que es cultura con sabrosura, musicalmente, pues también el doctor es que tiene esos talentos y hace unos cafecitos. Sígalo en Instagram, el doctor César. en Instagram ese es César Castellanos 2. Ese es mi Instagram personal y ahí es que yo publico ese tipo de cosas y en mi Ah, Facebook. bueno, pues sigan al doctor Pueden César. consultarlo en Instagram, vamos por el 159, Ay, sí. pero todos están grabados allí en el Instagram. Ah, yo lo sigo para que sepa que sí. Gracias por haber compartido con nosotros. Yo creo que nos ha enriquecido y pronto estaremos con el doctor César Castellanos y nos da la bendición de visitarnos de nuevo en hora de té. Muchas gracias, Ana Mirta. Hasta la próxima. Feliz año a todos y a todas. Feliz año y bendiciones. Señor director, vámonos a pausa.